la presentación de estos modelos de agentes o de roles de agentes inspirados por casos reales, casos de la vida real. Si está en pantalla, Matraquín. De nuevo, un conjunto de reglas, que sería, por ejemplo, una de las metas de la gente, y todas estas también serían metas de la gente. Como se puede ver que la relación que se pretende es una muy superficial entre lo que la gente ve y lo que la gente hace, pero hay sí una estrategia para reducir esta meta de interpelar a sus componentes. En este caso, la interpelación es un proceso complejo, ¿no? Que pide un montón de cosas. Mi intención con el modelo es describir esa estrategia y que esa complejidad tiene un sentido. Es decir, uno podría asociar esta manera de actuar que describe esa regla con un propósito superior, que es, como comentábamos en el receso, inducir un estado de pánico que predispone a la víctima a hacer lo que se le pide, aunque no sea explícita la petición. Es decir, a crear una condición en la que se abusa del poder. Porque una de las condiciones fundamentales de todo esto es que quien hace esto tiene una ventaja. Y eso es lo que quiero mencionar en un momento. Un variante se llama Matraquín. Matraquín es una gente que vive en un universo similar al nuestro, en donde sirve como fiscal de tránsito mientras porta un arma. Sus reglas de conducta incluyen las que se muestran en la figura 1.3 que acabamos de ver. Y entonces aquí viene el problema tal y como se planteó en su oportunidad. ¿Qué pasaría si usted, conduciendo y desarmado, se encuentra con Matraquín, tiene una falta evidente y ustedes de quienes creen que no se puede negociar desarmado con quienes portan armas? Asumamos que esto es lo que ocurre. Primero, Matraquín me somete a la primera interpelación al observar que me acerco. Segundo, yo observo el arma y siguiendo la mencionada creencia no discuto. Entiendo que eso significa que no negocio. Pero supongamos que tampoco me pongo nervioso. Tercero, Matraquín observa mi evidente falla y procede a aplicarme el castigo y me deja negociar, como dice su regla. Cuarto, yo ya había decidido no negociar, así que guardo silencio. Quinto, Matraquín observa mi silencio y procede a ejecutar el castigo, porque lo interpreta, como dice la regla por acá, que no negocia. ¿Qué significa ejecutar el castigo? Bueno, el significado de todo tipo queda para la imaginación del lector, no me atreví a colocarlo ahí como castigo. Sabe que hay previsiones para las supuestas faltas que uno tiene. Por ejemplo, si tiene vencido el carnet de certificado médico, hay una multa estipulada ya, no sé cuántos son. Son 6 unidades tributarias, una cosa así. Ese certificado es gratuito, salvo por las 3 horas que hay que pedir para conseguirlo, pero puede costar 600, 700 bolívares tenerlo. Entonces la situación en la que me he visto involucrado es una en la que se sugiere, bueno, son 600 bolívares, a mí me tienen que dar un pedacito de eso, que va a salir más barato. O sea, esa es la condición, lo que se plantea en el caso de esta situación en la que hay un agente empoderado de un arma encima, de condición de poder que crea una condición de desigualdad frente a la cual cualquier interacción está en desventaja. O sea, mi intención con el modelo, lo que quiero proponerles que hagan en este momento es que piensen en cuáles podrían ser los desenlaces de esa historia y si acaso habrá alguno que le dé ventaja al usuario. Ninguno. Voy para allá. Obviamente esta no es la única forma de desenlazar la historia. Todo depende de cuáles otras suposiciones hagamos sobre Matraquín y sobre nosotros mismos. Pero parece que ya hay razones suficientes para preocuparse por esta clase de sistemas urgentes, ¿verdad? Considera ahora este otro escenario. ¿Qué pasaría si usted conduciendo se encuentra con Matraquín, tiene una falta evidente y tiene usted mucha prisa? Una falta evidente, le falta una mica, sí, esas son las evidentes que puede haber. Usted no tiene carnet, no tiene el certificado médico vigente.
acaba de vencer la semana pasada, no pudo ir a buscarlo. Sí. Matraquín me somete a la interpretación de rigor, primero. Segundo, esta vez no tengo aquella regla que me impide negociar con una persona armada. No me olvidé esas tonterías. Supongamos que trato de explicar mi situación y supongamos también que tengo suerte de que Matraquín no interprete que estoy nervioso. Tercero, Matraquín observa mi evidente falla y procede a explicarme el castigo y me deja negociar. Cuarto, yo le explico, supongamos que calmadamente, que necesito continuar mi viaje y le pido que me ayude. Quinto, Matraquín entiende que estoy negociando y me propone que lo ayude a ayudarme. Sexto, yo me muestro dispuesto a la ayuda mutua. Séptimo y octavo, estas acciones han sido censuradas. Y noveno, Matraquín acepta mi parte de la ayuda mutua y me deja pasar. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que los Matraquines tienen su corazoncito. Que los Matraquines no, yo creo que es más concreta que eso. Yo creo que lo que prueba es que los Matraquines tienen su lógica y que a nosotros poco nos importa la moral en todo esto. Lo importante es resolver el problema en cada caso. Ahora, de todas maneras, lo de este armado a mí no me importa. O sea, yo igualito me cuido terriblemente con cualquier tipo de autoridad. Claro, con el uniforme. Pero eso puede ser un reflejo posterior. A mí me parece que lo que crea las condiciones para el maltrato es una interacción de ese tipo, en donde parece que se plantea una negociación frente a alguien armado. Eso es lo que nosotros no hemos reflexionado. Es decir, el asalto comienza antes de que yo me monte en el carro. Siempre que yo tenga la posibilidad de tener que estar en una cabala hablando con un oficial para que me proceda algo. Es decir, él está asumiendo los dos roles, el de funcionario público, el de burocratín y el de autoridad armada. No son compatibles. Yo estaba pensando ahorita que estábamos desayunando en todo esto, ¿no? Estaba recordando cómo era sacar o renovar la licencia hace unos años y cómo es ahora. Yo acabo de renovar la licencia precisamente pensando en lo que habíamos visto en la primera figura de este capítulo, de las reglas que sigue el burócrata. Hace años uno iba a renovar y bueno, no había material, había que estar hablando ahí con los fiscales, había que acudir a un gestor, o sea, era todo un mundo allí de perder el tiempo, de hablar, de llorar, de pagar, de lo que fuera necesario hacer. Ahorita, bueno, las reglas están muy bien establecidas. Yo estoy sorprendido todavía de lo bien que me fue sacando la licencia. Porque fue meterme a internet, pedir la cita, me dieron la cita para el día siguiente, pagar en el banco. ¿En dónde? Aquí. Aquí, impresionante. Porque a mí cuando me tocó, aquí no había, me dijeron que tratara en Valera, qué sé yo, a todos llamé, todos los que estábamos allí renovando licencia, todos felicitamos a la persona. O sea, yo fui a preguntar a ver cómo era, me dijeron, ahí están las reglas allá afuera. Las vi. Fui, deposité lo que tenía que depositar, que por cierto en el banco ya sabían cómo era la cosa, porque lo mandamos a los bancos de gobierno que se supone que manejan ya la situación. Llegué aquí con mis documentos ya listos, habían unas 12 personas delante mío y yo dije, me voy a tardar toda la vida aquí. En media hora yo salí con mi licencia. O sea, pasé aquí en registro de documentos, pase acá, párese y tómese la foto, pase por acá, retire su licencia. O sea, fue algo claro, y eso no da margen a que haya este tipo de historia. Pero es que hay una decisión central que es la de eliminar los gestores, ¿no? Esa es una regla puntual, una medida puntual que ha sido, me parece, que tiene que ver con estos efectos de que entonces el funcionario es el que tiene que resolver. Y eso ha obligado a acelerar el proceso. Hay experiencias parecidas en Saime, con pasaportes y cédulas, de esa clase de ciencia. Ojo, sigue habiendo cola. O sea, hay un preámbulo, ¿no? Sí, lo que sucede mucho con los gestores, o sea, mi esposa trabaja a veces un poco en aquellas cosas, ¿no? O sea, haciendo gestoría legal, ¿no? Es que pues, mientras
sea complejo el trámite, mientras que los tiempos de espera sean muy grandes, etcétera, mucha gente va a pagar esto. Mi esposa, por ejemplo, saca todo lo que es seguro social, paga bien empresas, este tipo de cosas. Y entonces a veces hay problemas como que, por ejemplo, no la quieren recibir porque ella está haciendo el trámite en pos de un tercero, y ese tipo de cosas. Pero el tercero no quiere ir a hacer el trámite y prefiere pagarle a alguien que vaya a hacer el trámite. No, y que hay cosas también turbias, ¿no? Mi esposa está ahorita en una situación extraña porque o sea, no ha podido nacionalizarse. Y es que cada vez que va, tiene una interacción con el Alzheimer, precisamente hay algún lío ahí. Mira, mi hija perdió la cédula hace año y medio y tengo año y medio peleando para ver si le logran dar la cédula. Y ya, o sea, estoy que, no sé. Y en ese operativo, Estoy que voy a decir. cualquiera le No, porque El rollo es una niña y el rollo es que hay que hacer inclusión de documentos. Entonces hacemos la inclusión, llevamos todos los papeles al Alzheimer y nos dicen, ok, ven en 15 días, en 15 días tiene la cédula. En 15 días vamos y entonces, no sale en el sistema, hay que volver a hacer la inclusión de todos los documentos. O sea, es de No, loco. sí, hay Es de loco, que o sea, fallar. ya no sabemos qué hacer. O sea, hemos hablado con... Pero no tiene usted la impresión de que en todos esos casos hay esta tendencia a complicar el procedimiento. Si nosotros tenemos procedimientos blindados, excesivamente blindados en la mayoría de los casos, que entonces para pasar otra vez, lo que decía con la regla de Martín, hay que pasarlo lentamente, son procedimientos complejos. O sea, ahí está el cuento ese, por ejemplo, el de validar la cédula. Sí, pero espérate un segundo. Ahí en Alzheimer mencionó que el procedimiento está blindado. Para mí eso es incompetencia plana y pura. O sea, no, eso se sale de... ¿Por qué? Porque dicen que... Porque han perdido data, han perdido información. Tienen mucho Y ha hecho desorden. la inclusión como 3 veces. O sea, y los tipos mismos lo dicen, se les pierde la información en algún lado. O sea, Pero hay un sistema, entonces, ¿no? ¿para qué tiene sistema? Claro, porque la primera vez que yo le saqué la cédula a mi hija ella estaba en el sistema. La metieron los datos en el computador, le tomaron las huellas con la máquina. O sea, ¿cómo se les puede perder esa información? Bueno, mi Y esposa, ha pasado por eso como 4 veces. cuando fuimos a sacarle el pasaporte a mi hija, como ahí tiene que fungir uno de los padres como representante, fue a pasar mi esposa y le dijeron, no, mire, usted mejor no, porque sí, usted está cedulada, pero es que mire, cuando se hizo ese operativo, todo eso está en cajas, en galpones en Caracas, y quién sabe cómo está eso. Mejor que pase, señor. Entonces soy yo el que aparece ahí en el pasaporte de mi hija, por eso. No saben dónde tiene la información. No sabe dónde la tiene. Ya vamos a ver el siguiente. Pero entonces personaje. se va a eso. O sea, si yo tengo todo muy bien, muy claro, todas las situaciones muy específicas de cómo es el manual de procedimiento, le cierro el paso a, primero, al desorden y segundo, a que se creen situaciones de gestoría y demás. Cuando no lo tengo, y ahorita el ejemplo de Alzheimer lo evidencia, entonces tienen que surgir que uno tiene que pedir ayuda, tiene que pagarle al otro y tiene que ir para. Pero hay otra creencia que yo respeto muchísimo, como lógico además, que es eso de creer que se puede tener un manual de procedimiento completo y correcto. Es decir, nosotros tenemos 30 millones de personas, tiene que ser un generador de casos alternativos impresionante. La vamos a tener en cualquier combinación. El papá que justo antes de divorciarse reconoce al chamo con su apellido, pero no se vive con el otro. Cualquier combinación posible. Pensar que un manual de procedimiento cubra todos los casos, me parece que si tenemos que dar todos los detalles, es desafiante. No, ahí el problema para mí es que tú tienes que tener manuales de procedimiento para los casos más comunes. Creo que eso está claro. Sí. Pero tú tienes que tener formas alternativas, eficientes, alternativas en el buen sentido. Tienes que tener sentido común para lo demás. O sea, yo creo que es una cuestión de voluntad. Tienes que tener la voluntad de querer resolver los problemas. Claro, pero unos funcionarios que se están protegiendo de que cualquier uso de la discrecionalidad de forma incorrecta va a ser usado en su contra, ni de broma se va a atrever a dar un paso en falso. Bueno, porque tenemos un problema como sociedad. Exacto. Yo estoy de acuerdo. O sea, va mucho más allá de manuales de Totalmente. Totalmente. O sea, tenemos un problema como sociedad, un problema de confianza, un problema de... ¿no? Totalmente. El problema de todo el mundo es culpable menos de que hacemos lo contrario. Totalmente. Estoy de acuerdo con el problema de sociedad. Ojo, no es la venezolana.
No estoy diciendo Sociedades de Río Grande para abajo. Sí. El cuento de que nosotros, de nuevo, tenemos poca confianza en, Estoy muy iberoamericana. además, iberoamericanas con la I grande. Cierto. Pero ese es el caso de Burocratín, que yo creo que es más desafiante, es mucho más genérico. Pero matraquín, siendo de nuevo un ejercicio de servicio público, tiene una condición particular que me parece que es más cercana, que es esta de discutir las condiciones de funcionalidad. Es decir, si yo me veo en la necesidad de negociar con un funcionario armado en medio de la carretera José Antonio Páez, que va de Barinas a Carigua, en una tarde asoleada, mediodía, solo frente a él, no hay nada que hacer. O sea, yo tengo que hacer lo que el tipo me diga. No hay nada que hacer. Si el tipo quiere sacar el revólver y meterme un plomazo, puede hacerlo y salir absolutamente impune del encuentro, porque está solo conmigo, no hay testigos, y porque él tiene el arma. Y puede fácilmente decir que lo atacó la guerrilla de los zapatistas en México. ¿Quién me va a decir que no? Ese es el punto. O sea, tenemos un problema, y este es otro problema de diseño, y este sí es nacional, de que no somos conscientes de esa, ¿cómo le dicen?, asimetría en las interacciones entre funcionarios. Y ahí tenemos un clásico de que el conductor del vehículo está en desventaja. No hay nada que hacer. O sea, ahí tendría que haber una intervención a más profundo nivel, de decir, mira, los policías, que ha ocurrido en las aduanas, en todas las aduanas, el cuerpo armado no puede interactuar con usuarios. Entonces está esta regla que es muy odiosa y que además ha causado todo un cambio de conducta en los guardias nacionales, de que ellos no pueden recibir ninguna clase de monumento por nada que hagan por los usuarios en las aduanas. Entonces los ves ahí todos tensos, remordiéndose de la rabia en algunos casos, porque los civiles sí se pueden beneficiar de todos esos monumentos descaradamente delante de ellos, además. Pero se dan cuenta, es un problema de diseño de la estructura, no es de la situación particular. O sea, en la situación particular, yo no quiero aparecer explícitamente recomendando esta conducta. Sobre todo las acciones 7 y 8 están sancionadas, no sé qué es lo que pasa allí. Pero es obvio que usted está siendo sometido a un proceso en el que no tiene control y en el que está en riesgo. Es decir, usted allí solamente lo que nos separa del disparo en la cabeza es que el tipo tenga algo de sentido común y se atreva a creer que si le hace algo a usted, él va a tener consecuencias. Es decir, si usted es una familia completa la que está viajando, es más probable que algún fiscal del Ministerio Público Civil le metió plomo a todo el mundo. Pero si usted es un tipo así como yo, con una pinta de guerrillero, usted está en más problemas todavía. Me agredió, ¿qué me va a agredir? Sí, miren la pinta. Recuerdo que hay una cita que siempre hago. ¿Conocen al profesor Cheo Silva? El profesor José Silva de Ciencia. Cheo es chaparro, color, pero además se aprecia mucho de andar con barba, peludo, pero desgreñado además, y más antes que ahora. En algún momento cruzaba por Apure, montado en una buseta con un poco de gente además de él, y los paró una patrulla de la guardia y para pedirle esta interpelación de rigor de siempre. Lo bajaron a todo el vehículo y claro, bajan los primeros y por último baja Cheo con su greña. Cuando los guardias lo ven, claro, inmediatamente lo encañonaron. Entonces el guardia se pone a interactuar con él y le explica que lo disculpe, ¿no? Pues después se presentó, profesor, que lo que pasa es que es la apariencia. Entonces Cheo le dice, entonces lo único que hace falta para que un guerrillero atraviese la sabana es que se corte el pelo, claro, y se afeite bonito. O sea, responden el estereotipo. Eso es lo que... Y que te apuesto que lo hace. Claro, es que eso es lo que pasa. O sea, si tú eres de cierta pinta... Y ahí estás jugando la lógica, estás jugando cómo funciona el otro agente. Si quieres hacer algo ilegal, ¿cómo haces para darle la vuelta? Lo que se hace es que se complica más la estrategia, claro, para darle la vuelta a una estrategia muy ingenua, que es la defensa del tipo. Entonces, a mí me parece que aquí nos falta lógica. Esa es la moraleja del asunto. Que entendamos que
está mal diseñado el sistema, que tendría que haber un rediseño del asunto, tiene que haber algo que diga, por ejemplo, no se le permite a ningún funcionario armado interactuar con un usuario, salvo para ayudarlo realmente, no para permitirle o prohibirle nada. Cosa que es difícil. Después viene el problema de cómo controlas eso. Totalmente. ¿Cómo se hace? Sobre todo en esos lugares así, separados. Cheo dice que es algo que yo también hago, cuando conduce por allí tiene que cargar todos sus papeles en regla, porque seguro que te van a parar, te van a pedir y esto y lo otro, y esta situación de ayuda mutua, que es muy graciosa, ¿no? En algunos casos es muy sutil, en otros casos absolutamente descarada, depende de la torpeza de quien esté al frente en particular. Pero a mí me da la impresión que eso está viendo el aspecto, se ha perdido mucho últimamente. Sí, a cualquiera le... O sea, yo cuando viajo usualmente me paro, me afeito, me corto el pelo justo para el viaje. Igualito. Una de las últimas veces que fui a Barquisimeto, un fiscal ahí, yo tenía todo en regla. Pero la necesidad. Lo único que el hombre me dijo, pero que el carnet de circulación está a nombre de otra persona, yo soy de mi esposa. Entonces como que se quiso agarrar por ahí y como vio que me puse duro, pues me dejó. Sí. Pero, y conozco mucha gente que tiene aspecto de gente, no sé, digamos aspecto decente, por definirlo de un modo, y los paran y los tienen ahí, los fastidian. Yo creo que ahorita es algo más aleatorio y... No, lo que decía el compañero de que depende de la presión del lado de ellos. Es decir, esta condición de esta creencia que habría que preguntársela en este contexto moral de que necesito mejorar mi salario. Y a este señor en ese carrote no le importa que yo le quite 200.000 bolívares. Bueno, uno de los cuentos ahorita en el Congreso es un profesor de la Simón Bolívar con un aspecto de negociante, no sé, un tipo bien vestido, afeitado. Dice que lo pararon, tenía el carnet, el certificado médico vencido y empezó a negociar con el guardia y el guardia le dijo, ¿qué dice aquí? Gente necesitada. Sí, bueno, exacto, necesito más que tú. Bueno, aquí hay otro personaje de Mataquín que yo prefiero no leerlo demasiado porque quiero mostrarles a otros personajes. En particular quiero mostrarles aquí está Mataquín, quieren ver más separado, a quien es mi preferido. Ya voy a regresar a mostrarles los otros, pero este es el último que agregué, se llama Rentín. Ya voy a mostrarles por qué lo agregué. Tiene una ventaja para efectos de estudio, que es que está sistematizado, es decir, ahí está cómo Rentín razona sistemáticamente para pasar de esta condición a esta conclusión. Rentín. ¿Quién es Rentín? No está la explicación. Los ejemplos anteriores ilustran cómo la lógica combina muy bien con otras herramientas matemáticas para abordar problemas complejos. Ya vamos a ver un par de esos otra vez, ya te voy a regresar. Permítanos completar esta colección de ejemplos con uno que, a nuestro juicio, pulsa la expresividad del lenguaje contra un tipo extremo de complejidad: la representación del discurso y la acción política. Tenemos en Venezuela un problema muy complejo al cual solo se le ha llegado con discursos oscuros o con referencias claras pero muy tímidas: el problema del autismo. Yo no tengo ninguna referencia, mucho me temo, para qué significa. Hay varios economistas planteando ideas, pero me parece que son esos discursos oscuros que les acabo de decir. Cuando se dice algo claro, se queda muy corto. Tenemos que superar el rentismo. El rentismo es esa dependencia de la renta petrolera. Yo no creo que sea el rentismo. Se habla de rentismo en torno a el ingreso extraordinario que recibe el Estado venezolano, el sector público, por la venta del petróleo en el exterior. Y se habla de renta en ese caso porque
o se trata de forma especial esa renta porque es muy alta. Es decir, la relación entre lo que cuesta, como quiera que se le mida, extraer un barril de petróleo y el precio al que se lo vende es muy grande. Y la diferencia, dicen los economistas, es una renta que nosotros imponemos injustamente, no lo dicen todos, pero eso es lo que se implica, sobre el exterior. Es decir, que nos están financiando los consumidores de petróleo en el resto del mundo injustamente porque nosotros no trabajamos tanto, como están diciendo básicamente. El petróleo y otros recursos minerales es peculiar que pase eso porque son productos, en este caso, que se extraen de la tierra con un esfuerzo limitado y inmediatamente después extraídos son muy valiosos. El petróleo es paradigmático en ese sentido, pero no son los únicos. Sí, yo creo que hay otros productos o servicios en la economía moderna que tienen la misma característica y no sé si estarán de acuerdo conmigo o habrán oído decirlo antes, el software es uno de esos. O sea, la fortuna de Bill Gates no es casualidad y tampoco es que el señor es demasiado inteligente. Un personaje inteligente no se lo voy a discutir, no quiero empezar a analizar su coeficiente intelectual, no creo que diga mucho tampoco, pero él también se ha aprovechado de una renta igualito, y una renta sobre el resto del mundo igualito, sistemática y además forzosa, igualita. Se encuentra que yo necesito petróleo, yo necesito el software y él me lo pone en la mano y yo te lo pongo en la mano y te cobro lo que me da la gana, igualito. Incluso en estrategias cartelizadas. Microsoft mejor que un cartel porque una sola empresa, listo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, Microsoft, Intel, la relación entre esas dos empresas, parece que fuera una sola. Vean el perfil de la bolsa de las dos empresas y pareciera, uno hace un análisis de perfil, de relación, lo que sea, y parecieran la misma empresa, una sube, la otra sube. Claro, no son los mismos montos, pero se comportan como si fueran una. O sea, eso del cartel lo podemos discutir. Entonces, bueno, eso es lo que estoy tratando de explorar en este lugar. Algunos lo caracterizan como un fenómeno económico que está asociado a la dependencia de la economía nacional de un producto de altísima renta, el petróleo, que genera unos beneficios extraordinarios respecto al esfuerzo de la producción, lo cual lo convierte en un fenómeno económico. Pero, ojo, no es el único. Y según alega, induce una conducta peculiar y una dudosa moralidad de muchos venezolanos. Ojo, no solamente los venezolanos, se dice lo mismo, por ejemplo, de los nigerianos, que tienen una situación parecida. Tienen un pozo de petróleo por debajo y tienen de nuevo lo que llaman la maldición negra o la maldición de petróleo. Tiene que ver con que es un producto de alta renta y sin embargo el país no se desarrolla, lo cual termina de probar de que además de una moralidad dudosa son unos ineficientes. Los alemanes dicen que eso es la maldición de la sal. ¿De la sal? De la sal. Porque esa conducta se ve en todas las economías que tienen una base minera. Y en el caso de Alemania, ciudades como Salzburgo eran ciudades que se crearon en torno a minas de sal, donde había el mismo fenómeno de corrupción, de rentismo, que podemos ver aquí, y se vio en Alemania, ¿no? Así que no es algo ni venezolano, ni tropical. Total. Y bueno, ahorita se está viendo en Rusia con el petróleo también. O sea, el rentismo del petróleo en Rusia es... Bueno, yo lo estoy poniendo todavía más general. Y ya van a ver a qué me refiero con más general. El desafío que, permítame leerlo tal cual porque está resumido. El desafío que nos proponemos acá es triple. Primero, caracterizar, como hicimos al principio del capítulo, a la gente responsable de tal conducta con la colección de reglas que se muestra en la figura 1.11, que acabo de mostrar. El desafío se duplica porque esperamos que el lector pueda separarse del contexto socioeconómico que dibuja el párrafo anterior, es decir, Venezuela, y aún así ver la asociación con la gente. Pero para que sea más interesante, el triple desafío vamos a razonar como Rentín y en una situación particular, ilustrando aquella noción de pensamiento preactivo, intermedio, de pensamiento reactivo y pensamiento proactivo en la teoría de Kowalski. Por simplicidad, sin embargo, permítanos también dispensar con el protocolo de observación, pensamiento y acción y suponer que la gente rentina está mayormente pensando. Vamos a ver cómo pasa por dentro, por
olvidémonos del exterior por un momento. Claro, tenemos que tener con entrada y algo de salida. Entonces, estas son las reglas. ¿Por qué digo general? Porque digo, es una conducta humana que cualquiera que pueda abusa. Matraquín está ahí metido. Si puedo, abuso. Complementada quizás con esta otra, que es la otra atribución que se nos hace, ¿no? Que si me da flojera, no trabajo. Y por supuesto me da flojera, ¿no? Bueno, cree que se supone la entrada directa. Que quizás no hace tanta falta. Realmente la que mueve la discusión es la primera. Pero permítame leer las reglas porque me parece que hay otras cuestiones interesantes sobre nosotros, pero además sobre cualquier situación similar en otra sociedad. Y que tiene que ver, me parece ver, el caso fundamental, el aspecto fundamental con memoria. Con esto de que se me perdieron los papeles, que es un drama para nosotros. Y ahora sí estoy hablando de Latinoamérica. Entonces las creencias son: abuso si gano sin merecer. Puedo si nadie sospecha de mí. Nadie sospecha de mí si me oculto tras la complejidad. Me oculto tras la complejidad cuando toda evaluación es compleja y el sistema judicial no funciona. Una evaluación se complica si no hay memoria. No hay memoria si los datos no se colectan o se pierden. No lo merezco si no trabajo. Hay, por supuesto, combinaciones, las reglas no están una detrás de otra, no pueden estarlo porque no hay un árbol perfecto. El sistema judicial no funciona si no hay jueces confiables y las excepciones y excepciones son arbitrarias. Las exenciones y excepciones son arbitrarias y la evaluación es compleja. Y ahí hay ciclos. Los datos solo se colectan y se preservan si hay un observador independiente encargado de cuidarlos. Yo las pensé con cuidado, tratando de conectar la falta de evaluación, la incapacidad del sistema judicial con la ausencia de datos. Me parece que es otra cosa que caracteriza la incapacidad del sistema. Es decir, mi resumen de toda esta regla es que si puedo abuso, pero puedo porque nadie recuerda qué fue lo que hice. Por eso puedo. Si se acordaran de qué fue lo que hice, no podría. Apenas no podría impunemente. Y acordarse significa que quede una traza de las cosas que yo hago suficientemente firme como para que se me pueda juzgar a partir de ella. Entonces vamos a ver cómo es que a partir de su primera meta, si puedo abuso, y su segunda creencia, puedo si nadie sospecha de mí, se obtiene esta nueva regla: si nadie sospecha de mí, abuso. ¿Cómo lo obtengo? Simplemente reduciendo la condición, utilizando esta regla hacia atrás. Y un paso más allá, hacia la creencia: nadie sospecha de mí si me oculto tras la complejidad, que conduce a: si me oculto tras la complejidad, abuso. Entonces, estoy tratando de pasearme por mi propia realidad. Esa complejidad que observamos en los procedimientos burocráticos le conviene al abusador. Es lo que estoy diciendo con esa regla. Continuando con esa misma línea de pensamiento y usando la creencia: me oculto tras la complejidad cuando toda evaluación es compleja y el sistema judicial no funciona, aquella regla, o sea, esta, se reduce a: si toda evaluación es compleja y el sistema judicial no funciona, abuso. Está garantizada la impunidad, nadie me va a atrapar. Claro, nadie me va a atrapar si me involucro en situaciones cuya evaluación sea compleja y el sistema judicial, en ese caso, no funcione. Ojo, me pueden atrapar en otros casos, en los casos fáciles de rastrear. Y ahí está, por supuesto, un factor de riesgo, de incertidumbre. No siempre estoy seguro de que la evaluación sea compleja. Y puede ocurrir que un fiscal astuto transforme un sistema judicial que no funciona en uno que sí funciona circunstancialmente. Porque digo: ay, este lo conozco yo, esto. Levanta un caso que en ese caso, vaya redundancia, funciona. La quinta creencia, con algo de ajuste sintáctico semántico, complicado igual que complejo. Ese es el ajuste que tengo que hacer. ¿Es complejo igual que complicado? Digamos que sí. Permitiría pasar a esto: si no hay memoria y el sistema judicial no funciona, abuso. Entonces ahí está el caso del matraquín que te dispara en la cabeza, pero nadie se entera de que esto existe, ni qué pasó, ni que si se perdió en cualquier lugar en la carretera, no
Conservatorio Páez, o sea, busquen el cadáver, o sea, ¿dónde lo va a conseguir? Sí, con suficiente, es decir, un oficial de bajo rango no podría hacer eso, pero un sargento con una patrulla a su cargo, ¿todos de acuerdo? Alguien algún día, ojalá no sea por las peores razones, va a mirar lo que ocurre en nuestra frontera, la dinámica que hay entre Norte Santander y el Estado Táchira, que son fronteras integradas. Ahí está pasando cosas muy, pero muy feas en ese sentido, de quién tiene la autoridad y cómo se maneja la cosa. Quizá por eso que la gente está tomando medidas raras en esa dirección. La sexta creencia conduce a: si los datos no se colectan o se pierden y el sistema judicial no funciona, abuso. Fíjense que sigo reduciendo no la cabeza de la regla como he dicho antes, sino el cuerpo de la regla. Esa disfunción en una de las condiciones de la regla podría requerir algo de tratamiento lógico. Fíjense que aquí hay un o, no se recolecta o se pierde. Sin embargo, en esta ocasión, otra regla, la última creencia, con algo de ajuste semántico, ofrece una salida, una forma rápida de reducir. Si no hay un observador independiente de los datos y el sistema judicial no funciona, abuso. Es decir, estas dos cosas, son dos cosas, hay un o ahí atravesado, ambas se garantizan si no hay un observador independiente de los datos. Que no se guarde o que se pierda, que es la misma cosa en este caso. Este es un buen lugar para detenerse a observar las transformaciones que deben tener lugar para acoplar o apalear esas dos reglas usando la última creencia. Es importante notar que hay un solo texto de la creencia. Hay un solo usando el texto de la creencia. Eso era, vamos a regresar a la creencia, pero se me olvidó. Está el solo ese. Los datos solo se conectan en la última. Ajá, sí, gracias. Ahí tuve algunas dudas, porque la forma matemática de decir los datos se conectan y se preservan solo si hay un observador independiente encargado de cuidarlos. Pero uno tendría esa inclinación a decir los datos solo se conectan y se preservan si hay un observador independiente encargado de cuidarlos. ¿Serán sinónimas? Parecía simplemente cuestión de pasarles por acá. Lo cual podría sugerir la fecha en la otra dirección. Es decir, hay un observador independiente que va a cuidarlos si los datos solamente se conectan y se preservan. ¿Cuál es medio lógico? Muy claro. Lo que quiero decir en corto es que esto es crucial. Es decir, para que los datos se conecten y se preserven, tiene que haber observadores independientes que acaban de cuidarlos. Si no, alguien va a decir, mueven los datos de alguna manera, o cambian, o ajustan, que es igual a que no los preserven. Entonces, si no hay un observador independiente, no se conectan los datos. No se preservan adecuadamente, o no se conectan. Hace un par de años hice un ejercicio con los muchachos de matemática discreta de tratar de averiguar las estadísticas sobre los accidentes de tránsito en Mérida. Y uno de los muchachos llegó con la tabla de las estadísticas que maneja el Corpo Salud, creo, si no me equivoco. Y las tablas no tienen consumo alcohólico como causa explícita, lo cual es ridículo. Por supuesto, otra causa es la más importante. Es una manera de no guardar los datos. El lector acucioso podrá verificar que la segunda condición de esta última regla se disuelve en la primera. Si un observador independiente de los datos y el sistema judicial no funciona, abuso. ¿Por qué se disuelve en la primera? Por aquí. ¿Dónde estaba la evaluación compleja? Una evaluación no se complica si no hay memoria. No hay memoria si los datos se colectan o se pierden. Y eso solamente se colecta o se pierde si hay un observador independiente encargado de cuidarlos. Es decir, yo puedo reducir esa evaluación de complejidad a la conexión con el sistema judicial no funciona por estas dos
dos reglas que condicionan la existencia de jueces, perdón, el funcionamiento del sistema judicial a la existencia de jueces y a las excepciones, pero las excepciones están justificadas por la vía de la evaluación compleja, que a su vez regresa a la memoria. Es decir, hay dos dependencias de la memoria. Este árbol es complejo pues, en sí mismo, pero a mí me parece que a pesar de complejo es un resumen que puede justificar, como estoy tratando de explicar con este argumento, la existencia de una renta, de un rentista. Entonces, con la que la regla se transforma en, si no hay un observador independiente de los datos, abuso. Este es también un buen lugar para plantearse preguntas sobre las capacidades de la gente. ¿Qué puede este agente hacer para alcanzar sus metas? O sea, si ya redujo su meta a esta, si no hay un observador independiente de los datos, abuso. Aún no hay una acción clara. Todavía le queda pendiente esta condición, que observe que es una condición negativa. Estas transformaciones que hemos estado discutiendo en línea podrían hacer que yo transforme esta regla condicional en una regla que no tiene condiciones, pero todo tiene dos opciones: abuso o hay un observador independiente de los datos. Esta regla es equivalente a esas dos alternativas. Por supuesto, yo voy a ir a la de abuso. Sí, estoy seguro que no existe la otra. Este es también un buen lugar para plantear sobre la capacidad de la gente. ¿Qué puede hacer esa gente para alcanzar sus metas? Uno podría especular, por ejemplo, que hay un observador, es una observación posible para la gente, es una proposición observable. Realmente esta es la observable, ¿no? Si es así, esta regla quedaría latente como una meta derivada en espera de activarse. Cuando no haya un observador independiente de los datos, puedo abusar. Cuando quiera que no haya un observador independiente de los datos, la gente podría deducir la meta simplemente abusar, ¿no? O sea, queda allí como en espera. ¿Cuándo se cumple esa condición? En cualquier sistema donde los registros se pierdan, todo está en papel, cuesta mucho recuperarlo, el pana de archivo es pana mío y se lo puede enmendar los datos. Todas esas condiciones hace que el dueño de la información tenga un poder extraordinario, además, el poder de dejarme abusar. Y si ese abuso es rentable, aquel también se puede beneficiar. Esa es la otra que te voy a decir: hay falta una regla en cierto sentido, en que puede haber un observador independiente, pero inclusive si el observador independiente está abusando y yo lo sé, no. O sea, yo no Se digo plantea nada, una... tú no dices nada de mío. Exacto, un ejercicio de complejidad. Se puede razonar de esa forma. Claro, absolutamente. O sea, ahí hay más complejidad que se puede destapar, seguro. Pero hay más que eso. Déjame explorar otra variante más de la complejidad del asunto. El ejemplo, entonces queda como una regla ahí de mantenimiento que se puede reducir siempre que la observación se cumpla. Que puede ser entonces o antes sometido a su propio proceso de reducción usando la primera creencia con algo de flexibilidad semántica también. Abuso si no lo merezco y gano, que es la manera, la regla que tenemos por ahí arriba, que yo si no lo merezco y gano, estoy abusando. Como estaba. En ese contexto, ¿cómo quedaría si alguien se gana la lotería? No lo merezco porque no es producto de mi esfuerzo, digamos. Pero estoy ganando. Sí, puede ser, pero ¿por qué no lo merezco? Abuso si gano sin merecerlo. Digamos, aquí el enfoque que se le está dando, pensando un poco en la parte precisamente del rentismo, que yo obtengo un beneficio económico sin que esto esté asociado a un esfuerzo físico, intelectual, el orden que sea. Ganar una lotería. Pero fuiste por lo menos a comprar el billetico. Claro, pero está al menos en términos superficiales, lo que el sistema de loterías te dice que tú mereces ganar. No, pero eso es lo que dicen ellos. No, pero eso no necesito que me digas públicamente. Además, cualquiera merece. Recuerdo que la propaganda cuando nació la Lotería Nacional Británica, yo estaba por allá, que además es una institución pública, ¿no? La Lotería Nacional Británica es una institución pública que la administra una empresa particular, pero es una operación nacional que lo que hace es recolectar dinero para ciertas causas.
que muy buenas causas, por cierto, cuidar a los niños, por ejemplo. Y el eslogan era "It could be you", podría ser tú. Y un dedo así grandote apuntaba a uno en el afiche. Cualquiera puede ser, entonces cualquiera lo merece, ahí no es abuso. Creo yo, o sea, puede ser una forma de renta, pero además es muy poco probable. En términos de valor esperado, no hay renta. Pero digamos, de algún modo se ajusta esto que abuso sin gano sin merecerlo, o sea, no lo estoy mereciendo, o sea, bajo este esquema de rentismo y moralidad que está aquí de trasfondo, ganar la lotería sería un modo de abuso entonces. Ay, pero te estoy desafiando diciendo que cualquiera puede ganar. O sea, el negocio depende de que todos participemos y que cualquiera de ellos puede ganar. Entonces ahí pudiéramos extrapolar a que entonces Venezuela se sacó la lotería, por ejemplo. Exactamente, pero entonces ahí viene el otro cuento. No te lo mereces, porque eso con el petróleo no funciona. Ese es el argumento del economista, no es mío. Lo que dicen que no lo merecemos son los economistas, que convierten al fenómeno petrolero en un fenómeno extraordinario. ¿Por qué? Porque, bueno, lo están haciendo sin merecerlo. Entonces, además, ni siquiera pagan por la tecnología, esos desgraciados, la que hace posible que se traiga petróleo, ¿no? Lo que están diciendo es nosotros les enseñamos a ustedes a sacar petróleo. O sea, tienen que dejarnos barato. Ese es el argumento que está, es un argumento de propiedad intelectual, a final de cuentas. La razón de la moralidad es que ustedes no lo merecen porque ustedes no son los dueños de esa tecnología. Yo creo que la discusión más que a eso, eso a mí me parece absurdo, pero se debería trasladar a cuáles son las consecuencias de ese acto de rentismo en el país. No, seguro. O sea, ahí viene realmente todo el problema, ¿no? Lo que decir afuera, la consecuencia de aquí. Yo te vendo hierro y tú me devuelves carburadores a 10 veces el precio. Totalmente. No, o sea, eso tampoco tiene sentido. Totalmente. No, pero lo que ellos hacen es complementarlo con este otro aspecto, de asociar el abuso con la flojera, que es lo que termina destruyendo nuestro propio autoestima. Nosotros, sí, ¿verdad? No debería estar haciendo algo interesante para merecerse. ¿Quién quiere ganar sin merecer? Un flojo que juega la lotería. La crítica que se les hace de la religión a los ustedes están creyendo en esas cosas. Trabajen. Es un cuento. Yo no creo, o sea, yo te desafío tu propuesta por esta vía, porque se supone que en estos juegos de azar cualquiera puede participar, entonces cualquiera lo merece, por definición. Pero es que acá, en el juego de lotería de los recursos naturales, no hay una lotería. Quien ha aprendido a extraerle esa riqueza a la naturaleza es quien merece disfrutar. Ese es el otro principio que está discutiendo. Entonces, bueno, el cuento es, llegamos a dónde. Acá abajo. Ya tengo, fíjense que lo que estaba haciendo es desglosando las condiciones. Y llego ahora a una condición que es observable. No la puedo desglosar más. En esta primera historia que estoy contando. Ya vamos a ver cómo voy a cambiar la versión más adelante. Aquí estoy suponiendo que el abusador no puede hacer nada para afectar al observador independiente. Solamente observar que no hay observador independiente. Y eso podría dar cuenta de la situación que tú planteas, Genio, porque resulta que ese tipo que se supone que lo que quiero decir por observador independiente es que no depende de mí. Pero ahora yo sí que tiene rabo de paja y entonces ahora sí depende de mí. Porque si no hace lo que yo digo, entonces hay una guerra ahí que puedo resolver a mi favor. Eso es lo que estoy suponiendo. De hecho, la frase observador independiente lo inventé yo. Así es como se plantea todos estos esquemas de tener un sistema accountable en Europa, de que haya observadores independientes, que no estén sometidos a ninguna presión que los obligue a conceder ciertas desviaciones del propósito. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos. Ahora voy por la cabeza. La cabeza dice, para abusar, voy a abusar si no lo merezco y gano. Entonces aquí tengo otra vez una condición complicada o compleja. Tengo dos condiciones, no lo merezco y ganar. Quizás no sea demasiado suponer que para no... Bueno, esa es la condición, pero ¿qué pasa? Ahora sigo con la otra historia. Quizás no sea demasiado exagerado suponer que para que no haya ningún observador independiente de los datos, el agente dispone de la acción eliminar a todos los observadores de los datos. En este caso, podría usar la regla para derivar. Si elimino a todos los observadores independientes, abuso. Y desde allí, el plan parcial, porque podríamos pensar que está completamente reducido a acciones de elimino a todos los observadores y no lo merezco y gano.
Entonces este sería un plan alternativo a este para llegar al mismo logro de abusar. Lo propio es que eso te lleva a razonar el hecho de que en cierto sentido hizo un trabajo y tenía a todos los observadores del planeta, así que... Y eso no es fácil. Pero, Cierto. La séptima creencia nos acerca un poco más a un plan completo. Elimino y no trabajo y gano, ¿no? Esta que está aquí abajo. Este plan tiene el inconveniente de depender de una meta, no trabajo que quizás, solo quizás no esté entre las capacidades de la gente. Quizás sí entre las incapacidades, pero digamos que no es algo que la gente haga, sino que deja de hacer. Este es un plan preactivado o preactivo. Si existiera una forma de establecer, alcanzar esa meta, el plan podría completarse o reducirse solamente a acciones de la gente. Sí, lo que está diciendo es que esta no depende de ti. Quizás, ¿no? Para ello podría servir la segunda meta y la observación de que me da flojera, con la que el plan se reduciría a elimino y tengo flojera y gano. Que incluye esa observación que, como acabamos de decir, puede provenir del ambiente. En este caso, del cuerpo de la gente, si se trata de una forma de cansancio, ¿no? De tener flojera. Este es realmente un ejercicio de reducción extrema de una realidad muy compleja. Faltan, seguro que ustedes la pueden ver de otra manera. Estamos seguros, sin embargo, que muchos lectores harán la conexión entre esta caricatura de plan y el común y sufrido concepto de desidia, que contamina algunos espacios públicos con una combinación de pereza y un enorme desdén por los datos de la información. Desidia, no digo hablar del término, ¿no? ¿Qué es la desidia? Tengo flojera. Tengo flojera, no hago, no es extremadamente. Nadie te dice que tienes flojera explícitamente. Hay un actuar lento, pausado, sistemático, se puede decir en algunos casos, pero no declarado como que no tengo ganas de trabajar. Lo que estoy tratando de sugerir con esta manera de reducir las reglas de Rentin es que es conveniente. Eso es lo que causa todos los otros escalados del sistema. Yo necesito, por ejemplo, en cualquier situación de servicio, yo necesito un tiempo. Trabajo industrial, en asuntos personales, yo no puedo estar toda la vida en el proceso. Entonces, eso es lo que sugiere que la desidia obliga a los otros caminos verdes para resolver el problema, que crean toda esa maraña de otras cosas. Bien, ese es el paseo por Rentin. No estoy pretendiendo que voy a resolver el asunto de la renta petrolera, pero tener una idea de cómo uno puede analizar la conducta de una gente a partir de unas metas que no necesariamente son las que se declaran institucionalmente. Hay todavía varios otros ejemplos por discutir. Eso está en el resto del libro. Pero yo quiero regresar, disculpen, a los que sí son computacionales, comenzando por uno que tiene que ver con búsqueda. El agente artista. ¿Por qué un agente artístico? ¿Por qué no? Podría hablar de las reglas de un artista. Vamos a ver. Consideren las reglas de la figura 1.10 que son parte de un agente artista holístico. ¿Por qué le llamo holístico? Porque pretende capturar alguna visión del todo de su obra. Disculpen ustedes si suena un poco cínico, pero estoy tratando de retratar una situación particular que causa una hilaridad. Aquí está el artista. Y eso, señores, es código ejecutable. Eso no es Prolog directamente, pero es Actilog, escrito en español además, y OpenLog, escrito en español además. Es decir, esto es código que corre en alguna versión de Gloria. Si inspiración sistémica, entonces crear obra tipo holística. Y aquí está la obra. Es decir, este es un código ejecutable. Para crear obra tipo holística obra, haga seleccionar elementos holísticos de elementos y plasmar los elementos en la obra. Para seleccionar elementos tipo elementos, haga tomar elementos tipo elementos. ¿Qué significa eso? Simplemente una acción puntual para crear una obra con un solo elemento. Fíjate que está en la lista de elementos, en este caso tiene un solo elemento. Para seleccionar elementos tipo resto, haga tomar elementos tipo R, seleccionar elementos tipo R. Es decir, esto que está acá abajo es un procedimiento recursivo para crear una lista de elementos que constituyen mi obra de cierto tipo.
es, en forma incluso más concreta, el mismo procedimiento de totalizar que ustedes vieron antes. Recorrer una lista, en este caso crear la lista. Y funciona como tal. Y como tiene varias alternativas para tomar elementos, es un procedimiento de búsqueda. Para tomar elemento holístico, la nota do, haga nada, esto es hacer nada. En una versión posterior puedo escribirlo sin nada. Para esto, haga nada, incluso, o punto aquí al final. Pero en esta versión recuerdo que le había dejado el haga las condiciones vacías, lo cual significa las condiciones inciertas. Y como les digo, esto es código ejecutable. Lo que me gustaría es que tuviesen alguna idea de cómo funciona. O sea, lo que está haciendo esta gente es construyendo una obra. Esa es su meta superior. Para construir la obra tiene que recolectar una serie de elementos. ¿Cuántos elementos? No sabemos. Puede ser uno solo o puede ser una lista de elementos. Es decir, aquí, al momento de ejecutar, la gente tiene que coger hago este o hago este. Son alternativas para la misma regla. Y incluso hacer ese mismo tiene alternativas. Aquí está, tomar elementos puede hacerse de varias maneras. Y aquí está lo del carácter holístico de la obra. Puede ser una obra musical, nota do, puede ser una obra visual, color azul, o puede ser una obra tipo escultura, de una textura. O puede ser las tres cosas. Y eso es lo que lo hace holístico, a mi manera de ver. Que tengas música, imagen y tacto involucrados. Y luego plasmar, que es la segunda parte de la construcción de la obra, es decir, selecciona con qué la va a hacer y después lo plasma en su obra de una forma particular. Aquí se trivializa a simplemente mezclarlos. Entonces, sonido bajo, azul profundo, y si son dos maneras esta es una manera de plasmarlo, esta es otra manera de plasmarlo con dos elementos, y cuando combinas todos los elementos tienes el éxtasis. La obra holística es la que combina todos los elementos. Creo que explico por acá cómo funciona. Permítame repetirla para recapitular. Suponiendo que esta gente observa la inspiración sistémica, es decir, tiene la inspiración sistémica que no pretende explicar de dónde sale, simplemente es una observación, sale de su cuerpo, sale del mundo, qué sé yo. Vemos como paso a paso este agente artista produciría un plan para la creación de una obra con la mayor cantidad de elementos posibles. Con la mayor cantidad de elementos posibles. Y esta es una condición externa que va a privar, a hacer la diferencia en la manera en que la gente recorre esas reglas. Si fuese Prolog, nuestro agente terminaría con un sonido bajo, con la primera opción. Un solo elemento plasmado directamente. ¿Por qué? Porque Prolog utiliza esta regla para resolver la primera y ya está. Y con esa regla un tipo de elemento sería un solo elemento, y un solo elemento es la nota do en plasmar, y eso es todo. Es decir, si realmente queremos que el artista se comporte como tal, tiene que ser algo más que Prolog. Tiene que ser algo que le diga, yo quiero la mayor cantidad de elementos posible, uno solo no se puede. Razonando hacia adelante con la primera regla, la gente produce su primer meta de logro, crear obra tipo holística obra. Noten que la escribimos notación Prolog para hacer más fácil la representación subsiguiente. Razonando hacia atrás a partir de 1, usando la segunda regla obtenemos seleccionar elementos holística elementos y plasmar elementos en la obra. Para resolver la primera submeta de 2, o sea, seleccionar elementos, tenemos dos reglas, la tercera y cuarta de figura, por lo que 2 se convierte en 3, tomar elementos holística elementos y plasmar elementos obra, o tomar elemento holística R y seleccionar elemento holística resto y plasmar R y resto en la obra. Dos alternativas hay aquí. Esta es una y esta es otra. Si estuviésemos razonando con Prolog, él seguiría elaborando esta, teniendo, en caso de que esta falle, esta alternativa en memoria. Es lo que llaman el punto de decisión para el salto atrás, para el backtracking. Si fallara otra, vuelvo atrás. Es decir, Prolog llega hasta aquí, a tener las dos en memoria mientras está razonando. Uno podría, si no es cuidadoso con lo que se nos pide, terminar la prueba con la primera opción, antes del O. Pero eso produciría una obra con un solo elemento. Eso es justamente lo que no se nos pide, porque queremos la mayor cantidad de elementos. Por esta razón, un agente inteligente buscaría la segunda alternativa y luego de sucesivos refinamientos obtendría algo como
tomar elementos, lística elementos y plasmar elementos, obra, o, es decir, esta seguiría ahí en la memoria, o la segunda opción que es tomar elementos lística nota do, y tomar elementos lística color azul, y tomar elementos lística de textura suave, y plasmar nota color azul y textura suave en la obra, el cual al ser ejecutado implicaría obra igual a éxtasis, que consiste en esta lista de elementos, la nota do, el color azul y la textura suave. Y esta es la solución que se pretende del ejercicio. El truco acá es observar que una reducción hacia atrás, izquierda a derecha, tal como lo hace Prolog, no nos conduce a la obra pretendida, que debe tener el máximo número de elementos posible. Fin de la prueba. Eso es todo. Ese fue un ejercicio de examen y esta era la respuesta que yo esperaba obtener. Que puedo obtener si de alguna manera programo a mi gente a que se vaya por la segunda opción o por la primera. Que maximice el tamaño de esa lista. Entonces, imagínense una regla. ¿Cómo escribo esa regla? Una regla que me haga el plan más largo. Cuando lo que yo normalmente quiero es el plan más corto, ¿no? Para salir de eso. Pero los artistas no piensan como nosotros. Ellos quieren el plan más largo, más complejo. ¿Para qué? Para expresar todo. Bueno, es decir, les estoy tratando de sugerir, en un caso muy simple, otra caricatura por supuesto, una situación en la que tenemos una gente que no se va por el plan más simple, sino que pretende el más complejo con un propósito superior. ¿Qué les parece? ¿Muy complejo? ¿Algo que no se entienda? Yo no sé si yo metí por acá. Ajá. Mientras ustedes piensan en la pregunta que me quieren hacer, que sé que me la quieren hacer, permítanme mostrarles algunos otros agentes que han sido forjados en tesis de maestría y de pregrado también, comenzando por la de maestría. Comienzo de este párrafo en adelante. Lo que queremos mostrar a continuación son dos ejemplos de modelos de agentes que implementan otras nociones que se han vuelto fundamentales en la web: los metadatos y el razonamiento no monótono. El razonamiento monótono, hola, es el mismo que mencionaba en la bitácora pasada. Ustedes vieron cómo Prolog lo hace. Por lo tanto, ya está automatizado, lo podemos aprovechar para que una gente lo use. Y en la web, eso se ha vuelto fundamental. Lo que van a ver a continuación es una primera aproximación nuestra a la web semántica. Una de las primeras aplicaciones naturales de tecnología de la web semántica es la búsqueda de documentos. Si no saben qué es web semántica, no se preocupen, lo vamos a descubrir incluso más adelante con más cuidado. Pero van a ver que queda muy bien dibujado con estos agentes. Con recursos como repositorios RDF y WL en la web, uno puede imaginar un agente que nos ayude a ubicar documentos a partir del tipo de conocimiento que contienen y que buscamos. Por ejemplo, para responder preguntas como ¿quiénes han escrito sobre el legado epistolar del Libertador de Venezuela? Uno puede pensar en un agente con una meta como la que se muestra en la figura 1.5. Fíjense la forma de la pregunta. ¿Quiénes han escrito sobre el legado epistolar del Libertador de Venezuela? Uno se para frente a Google y le escribe esa pregunta. Lo que va a hacer Google es aparear los términos que aparecen en la pregunta, probablemente olvidándose de este y de este, y de este, y de este, y del otro signo. Se olvida de eso, no entiende de eso. Pero los otros términos que son como más significativos, es decir, se refiere al caso particular, los busca en el índice. Y me devuelve todos los documentos donde aparezcan esos términos. Y ese es el criterio, más o menos, por supuesto, más complejo que eso, de relevancia que usa Google para responder a las consultas que uno le hace en forma sintáctica. La frecuencia de la aparición de los términos en el documento. Básicamente es el mecanismo que utiliza Google para responder. ¿Perdón? Ese es otro criterio, que aparezca en el mismo párrafo o en la misma oración. También. Pero ese índice de Google, con todo y el superpoder que tiene detrás, no entiende qué es esto. Legado epistolar. ¿Qué significa eso? Si no me interesa entenderlo, tengo que entender lo que le escribió el documento. Pero legado epistolar es cartas. Las cosas que escribió el Libertador o las cosas que le escribieron al Libertador. Esa traducción, que es
natural hacerla cuando uno está buscando una información, difícilmente una persona diría que no va a epistolar a pensar en lo que está preguntando. No la hace la máquina no sabe de qué está hablando. O sea, lo que se plantea con la semántica es que la máquina tenga alguna manera de saber qué significa eso. Alguna manera. Bien porque al momento de planteárselo yo le digo esto es cartas, o bien porque la máquina en algún lugar tiene registrado que las cartas son parte del legado epistolar. Es decir, que esta es una clase superior de cosas cuya subclase es cartas. Y cuando yo hago el razonamiento, bueno, si estoy buscando lo que es eso, ¿qué será eso? Sinónimos. Busco cartas. Bueno, vamos a rastrear también las cartas del Libertador. Y yo aumento la calidad de mi respuesta respondiendo a esta pregunta cuando pueda, pero también la que tenga que ver con cartas. Bueno, esa regla que está en la parte de arriba de la figura 1.5 es nuestra propuesta para un sistema así. De hecho, lo implementamos el profesor Ícaro del Zundu, vecino nuestro acá, el profesor de la Escuela de Sistemas también, en su tesis de maestría, trabajando con un sistema real de recuperación de documentos, Alejandría, hizo un experimento en el que no llegamos a tener la gente como tal implementado, pero casi todos los elementos de juicio, todas las condiciones de esa regla se comprueban automáticamente. Si me preguntan quién opina sobre tema, y por supuesto, este era una gente que no funciona solamente para la Carta del Libertador, y quién es una variante gramatical de quiénes, y opina es una variante semántica de opinar, y el análisis del tema arroja estos descriptores, entonces rastreo la web buscando todos los autores de documentos con esos descriptores. ¿Qué le agrega esto a Google? Esa traducción. No solamente esta traducción, sino además otras traducciones. Por ejemplo, ¿qué significa opinar? ¿Quiénes han escrito? ¿Quiénes han objetado? ¿Quiénes han refutado? ¿Quiénes han criticado? Todos son sinónimos. Entonces, ¿por qué tengo que preguntar por escribir solamente? Si puedo buscar la otra parte de la información. Bueno, eso significa que opina es una variante semántica de opinar. Y opinar puede ser criticar, discutir, refutar, argumentar, favor y contra, lo que sea. Entonces, esta es una regla para hacer que una gente tenga criterios semánticos al buscar. Eso es lo que estamos proponiendo. Y lo estamos consiguiendo solo con una sola regla, por supuesto, con la infraestructura por debajo. ¿Cuál es la infraestructura? Que yo tengo que primero aprender a variar. Fíjense esto que está acá. Esto es una pregunta en español, pero no son preguntas, son huecos. ¿Quién opina el tema? Son variables que se supone capturan esta palabra, que ya hay un manejo morfológico, quiénes. Opinar es al escrito o al escrito sobre, ustedes quieren. Y el tema es el legado epistolar del Libertador de Venezuela. El análisis del tema arroja estos escritores, es decir, yo tendría que meterme después en el legado epistolar del Libertador de Venezuela y hacerle un análisis de algún tipo, que también tendría que estar automatizado. Vamos a ver qué fue lo que logramos decir al respecto. Esta meta requeriría desde luego un mecanismo de soporte que podría convertirse en creencia de la gente para realizar el análisis del tema que producen los escritores y el rastreo del web. En la tarea de análisis del tema sería muy útil contar con un mecanismo que le permita a la gente, en el caso particular de nuestra pregunta, traducir el legado epistolar en todos sus sinónimos e hipónimos. Es decir, lo que significa lo mismo y lo que significan algo que está contenido en lo que significa el otro. Son los hipónimos. Así la gente sabría que quien quiera que declare haber escrito sobre las cartas del Libertador es un autor a revisar. Cartas es hipónimo de legado epistolar. Algo similar habría que hacer con el Libertador de Venezuela para que la máquina entienda que se trata de Simón Bolívar. Esto último requeriría desde luego un mecanismo adecuado para el caso de la autoridad boliviana, ¿no? El Libertador de Venezuela, bueno, el país de Venezuela, pero el Libertador es el Libertador reconocido en esos 5 países. Uno diría, bueno, pero es que esto tendría que hacer lo que le hace la pregunta. Bueno, lo que estamos diciendo es no. Vamos a hacer una web que no dependa de que quien hace la pregunta sepa lo que está preguntando. Y a eso es la web semántica. Esta clase de relaciones de sinonimia, tanto universales como locales, son posibles con sistemas como el WordNet, una especie de diccionario indexado automático.
WordNet es un proyecto que comenzó en Estados Unidos, en Stanford, y que se mudó después a Europa, y en Europa se convirtió en un proyecto multilingüístico. WordNet codifica una ontología que le permite relacionar los términos. Eso es lo que es básicamente WordNet, una ontología. Es software que tiene una ontología computacional que permite decir si dos términos son sinónimos, hipónimos, hiperónimos, esa clase de cosas. Desafortunadamente esa ontología no está escrita en ninguno de los lenguajes ontológicos de la web semántica, pero aún así puede ser útil. De hecho, lo que hizo Ícaro en su tesis fue codificar su ontología, su versión de la WordNet, porque lo curioso es que tenemos el software para guardar los términos y para recuperarlos, pero los términos particulares, sobre todo en español, no están en ninguna parte. La gente de la Rovira Vigili en Barcelona tiene una versión de la WordNet, pero la venden, no te la dan gratis. Entonces, pobre Ícaro era todo frustrado y dijo, no, yo la voy a hacer yo mismo. Y creó los datos para alimentar el WordNet de su tesis. Se lo pueden pedir si quieren. La segunda tarea es también muy interesante. Requiere que nuestro agente disponga de medios para identificar entre la enorme cantidad de documentos contenidos en la web, los autores y los escritores de esos documentos. Esa información que refiere el contenido y otros atributos de los datos es conocida como metadata y es fundamental para que las máquinas puedan contribuir a la gestión de los repositorios de conocimiento. Hay mucho esfuerzo en la dirección de proveernos de un estándar de metadatos en la forma de una ontología que explique qué son y qué contienen los documentos formales. El Dublin Core es quizás el más avanzado de esos esfuerzos. De ahí ha salido todo un trabajo de diseño ontológico para crear sistemas de recuperación de conocimiento muy sofisticados. De hecho, nosotros somos usuarios y creadores porque alimentamos uno de esos repositorios, es Saber. Saber.ula.be tiene un software que utiliza una versión del Dublin Core para cosechado de datos. ¿Qué es cosechado de datos? Tenemos un montón de documentos en un repositorio con la metadata que permite que otro sistema recupere esa información. Se entere, por ejemplo, de que yo acabo de publicar un artículo sobre tal tema que habla sobre las cartas de Libertador, por ejemplo. Si alguien está buscando eso, va a saber llegar hasta mi repositorio, gracias a esa red intermedia, si ustedes quieren. Es decir, Dublin Core no es simplemente diseño. Lo que suele pasar con estos esfuerzos ontológicos, y le pasó a Dublin Core, es que nos volvemos ambiciosos muy rápido. Entonces, esa especificación de qué cosa es un documento está sobreelaborada, tiene demasiados campos. Entonces, cuando uno va a alimentar un sistema con una enorme planilla de datos, casi siempre se dejan cosas sin llenar, lo cual hace menos útil el almacén. Pero eso está mejorando, por supuesto, está cambiando. Podemos ver este simple ejemplo de gente para la web semántica, cómo se incorporaría el manejo del significado de una gente que atienda consultas en el web. Hay, sin embargo, un siguiente nivel de complejidad en el manejo del significado para atender consultas. Algo que es bien conocido en base de datos desde hace... por cierto, ahí está la tesis de Ícaro, está en línea, pueden hacer clic aquí, se la bajan de mi página web. El manejo de datos temporales y el razonamiento no monótono. Se llama razonamiento no monótono a aquel que cambia de opinión, o mejor dicho, a aquel con el cual la gente cambia de opinión, reemplazando lo que creía antes por su opuesto. Eso es cambiar de opinión, si sigue creyendo lo mismo no ha cambiado de opinión. Típicamente una gente con cierto cúmulo de creencias alcanza ciertas conclusiones, pero si esas creencias cambian, debido quizás a un cambio en el mundo, las conclusiones también podrían cambiar. Los lectores del libro del profesor Kowalski podrán asociar esa forma de razonar con esos lenguajes lógicos que estudian en el capítulo sobre el cambiante mundo. Lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Permita, sin embargo, un último ejemplo con una gente que implementa una forma de razonamiento no monótono indispensable para la aplicación de su cargo. Y aquí viene el segundo ejemplo de tesis. Imagina una gente que maneja un repositorio de información catastral elemental. Elemental porque no es demasiado complejo. Entre muchos otros tipos de consultas, este agente debe poder explicar quiénes son los propietarios de los terrenos en un área dada. La meta de mantenimiento y creencia correspondiente para esa gente es simple y se muestra en esta figura. Este es Gia, llamamos. Ese fue el nombre que le puso su autora. Si me solicitan los propietarios de un terreno en un área, entonces reportar propietarios del área. Para reportar propietarios del área, transforme la descripción del área en un área geográfica y los propietarios son los sujetos para quienes se cumple ahora que poseen propiedades contenidas en el área geográfica. Y esto es una consulta a la base de datos. No a cualquier base de datos, una base de datos temporal.
una base de datos que dice quiénes son los propietarios en cada momento. Y esa base de datos tiene una estructura peculiar. Lo que yo guardo no es la tabla rasa de quiénes son los dueños ahora, porque tengo que actualizar cada segundo, sino cuáles son las transacciones que se han realizado. Lo que hay en un registro catastral, en cualquier registro nacional, es un almacén de los eventos de compra y venta de propiedades. Compra y venta y transformación, ¿no? Que una propiedad se parcela, por ejemplo, entonces se convierte en muchas pequeñas propiedades. Y entonces esa historia queda allí, y lo que haría el sistema de información catastral es decir, ¿quiénes son los dueños? Me paro un tiempo y voy hacia atrás. ¿Quiénes son los últimos que han adquirido propiedades en este sector? De algunas de las transacciones posibles. Eso es un agente catastral. Y eso es lo que está dentro de allí. Lo que hace Nelcy Patricia Piña, que fue la autora de esa tesis, es diseñar una ontología que permite describir los documentos en un registro catastral. Y utilizar la ontología y, por supuesto, el registro catastral para que la gente tenga con qué responder esa pregunta. Hace falta algo más que no hemos visto todavía, que es el cálculo temporal ese que le permite deducir que si usted compró un terreno hace 2 años y no lo ha vendido, usted todavía es el propietario de ese terreno. No lo ha vendido, no se lo han embargado, no lo cambió, no lo fraccionó, usted sigue siendo dueño del terreno. Y está el otro detalle importante en el sistema de información geográfica, que es el área geográfica. Yo dibujo el área geográfica en una poligonal, o digo en el sector La Hechicera, y entonces esa poligonal está guardada en una parte, y entonces tiene que tomar esas coordenadas geográficas y meter todo lo que quepa allá adentro. Entonces hay otro trabajo de matching, pero está en el área geográfica, todo lo que quepa allá adentro. ¿Qué pasa con los que están en el borde? Yo también el propietario, aunque sea un metro que esté encima del área, ¿no? Entonces tenía que devolverlo. Es un trabajo fascinante, ya lo estoy haciendo además ahora como doctorado, no exactamente esto, sino buscando sistemas que sean capaces de hacerlo. Pero una de las cosas interesantes del trabajo de Nelcy es que construyó una ontología y la describió para OWL, está por ahí guardada. Entonces ahí están las dos. Ese es el segundo ejemplo de tesis, y de nuevo, pues, si ustedes quieren ver cómo funciona o cómo está hecho, la tesis está en línea. Y el último ejemplo tomado de tesis por ahora es Cali. Se los explico. Los agentes web semántica y guía catastral dejan ver sumeramente la importancia del procesamiento del lenguaje natural en la inteligencia artificial. Es todavía una de las fronteras más activas de investigación y promete grandes avances siempre que logremos contener el entusiasmo, falta la S, está dando contener el entusiasmo, que produce la posibilidad de interactuar con el computador en los mismos términos, el mismo lenguaje que usamos con nuestros humanos. Cali es un pequeño agente diseñado para asistir a los humanos en el uso de una herramienta informática, el OpenOffice, que interactúa de una forma controlada de lenguaje natural. En la figura 1.7, 1.8 y 1.9 se muestra el código de Cali en una versión preliminar de Gloria. Está en el capítulo, se escribe en el capítulo 2. Cali tiene solo un par de reglas simples, pero tiene también una gramática interconstruida. Predicado pregunta la invoca, que le permite entender ciertas preguntas simples en español y establecer su significado, es decir, lo que debe hacer al respecto. La gramática está formalizada usando un lenguaje conocido como DSG, Definite Clause Grammar, que es una capa superior de Prolog y viene con Prolog. Ahí está Cali en internet si quieren bajarse el código fuente. Ya es lo que decía hace rato, funciona con OpenOffice, no lo probamos con LibreOffice, pero yo quiero comenzar a mostrarles, era 1.7, aquí. Entonces este es el programa principal, si ustedes quieren, de Cali, sus reglas en OpenLog y en Antilog. Si me preguntan, si me hacen una pregunta y el significado de esa pregunta es este, y el significado no es que no entiendo, es decir, dentro del predicado significa, la respuesta puede ser no sé qué significa. Es un poco contradictorio, pero muy útil, ¿no? Entonces respondo a significa. Si me preguntan, me hacen la pregunta y significa que no entiendo, entonces me entrego mis disculpas. No entiendo lo que me preguntaron. Esas son las dos reglas de Cali. Y para responder a esa pregunta, la rastreo y muestro el resultado. Simplemente. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que el agente, una persona en OpenOffice utilizando el sistema, pudiese en algún punto llamar la ayuda
en lugar de llamar la ayuda y buscar todo este sistema de ventanas que tienen estas herramientas, dónde está la respuesta, escribiera la pregunta. ¿Cómo se hace tal cosa? Y van a haber tipos de preguntas que permiten. Y el sistema tradujera esa frase o esa pregunta en lenguaje natural en el rastreo de los descriptores apropiados para rastrear la respuesta. Y aquí está este predicado pregunta convertido en una gramática. Lo que están viendo en pantalla es código Prolog para describir una gramática de lenguaje natural. En este caso, una gramática controlada. ¿Qué significa que yo pregunte por algo? Hay un pronombre interrogativo, hay un verbo atributivo y la asignación de la atribución. Y el significado de cada uno de estos tres términos lingüísticos queda después descrito como parte de la misma gramática. Aquí no está completa, solamente un pedazo. El 1.8 tiene solamente el tope de la pregunta. Esta está un poco más clara. Entonces yo puedo preguntar qué acentuado, qué sin acento, cuál sin acento, cuál sin acento, cuál es con acento, cuántos sin acento y cuántas. Todas son palabras que yo puedo colocar en la pregunta y eso sería un pro interrogo. Y puedo tener es, son, significa, y después de cuáles verbos puedo hablar, de todos estos. Estas son las gramáticas definidas, se llaman, las DSG. Gramáticas y cláusulas definidas será la traducción exacta al español. Y Cali puede trabajar con ella, entender cómo funciona y responder preguntas simples pero efectivas. Quieren probarlo, lo pueden descargar. Quería mostrárselo porque hay por ahí algunos argumentos que dicen pero no solamente puede resonar hacia atrás con la regla, la flecha para allá, ¿no? Contra la regla. Miren esta flecha. Esta es una regla de producción, acción. Y en este caso está utilizada para modelar una gramática. Una estructura gramatical en un lenguaje natural, en este caso en un subconjunto de lenguaje natural. Código real, están todas las alternativas. Bueno, esas son las vueltas que yo quería darles a esos tres. Hay más ejemplos, tienen estos otros que pueden considerar si quieren revisarlos. No son demasiado difíciles de leer, pero pueden haber algunas complicaciones. A mí me parece que que puede ser interesante para ustedes ver halcones, burgueses y palomas, que no es un ejercicio de lógica propiamente, sino teoría de decisiones. Ahora, lo que tengo, eso lo vamos a estudiar más adelante cuando vamos a teoría de decisiones, con más cuidado. Yo no lo puse acá. Yo tengo un código de internet que lo... pero no funciona, no sé si regresó la red web. No se lo puedo mostrar si no regresa la web. ¿Será que esos datos se perdieron de la web del profesor? No. Red Eye, no hay algunos servicios digitales. Sí, no creo que... Yo creo que se cayó el servidor, pero los datos no tienen por qué haberse perdido. Tiene apenas unas horas de haberse caído, ayer estaba funcionando. La web del profesor. Sí. Yo me conecté Yo hasta antier, me metí. Tienen errores con alguna máquina, supongo. Problemas con alguna máquina. Entonces ese lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos teoría de decisiones. Con cuidado. Les voy a mostrar el software que funciona perfectamente. ¿Qué más hay por aquí? Lo tenemos que ver cuando veamos cálculo de eventos. Tiene sentido. Y quizás el de la ecuación del profesor Carlos Domingo es también un ejercicio más complejo porque necesita razonar con estas cosas y eso no está automatizado. Esto fue un ejercicio hecho a patica. Así que bueno, solamente le dejo con los burocratín, matraquín y tetín. Cerrando la lección de hoy,
permitan que vuelva al texto. Para leerlo completo. La incertidumbre acerca de las circunstancias futuras fuera de nuestro control es característica de la mayoría de las situaciones y problemas de la vida. Considero nuevamente el problema de pasar de pobre a rico y supongo que estoy considerando el robo de un banco como una manera de hacerme rico. Robar un banco no es una opción fácil, voy a tener que pensar mucho para construir un plan que tenga algún chance de tener éxito. Tendré que coger un banco, decidir si iré solo con una banda organizada para ayudarme, decidir si lo haré en plena luz del día o en la oscuridad y planificar mi escape. Además de que, bueno, este por supuesto también es un resumen. Hay mucho de olvidarse de ciertas cosas, por ejemplo el riesgo de morir o de matar. Pero antes de construir un plan con todos sus detalles, podría explorar en mi mente las consecuencias más probables de robar el banco para establecer si hay otros efectos deseables o indeseables. Separando cualquier consideración moral, si robo un banco y me atrapan y me condenan, terminaré en la cárcel. Pero yo no quiero ir a la cárcel. Puedo decidir si trataré o no de robar el banco, pero no puedo decidir si seré capturado o condenado a intentarlo. No solo es que estas posibilidades están completamente fuera de mi control, es que no puedo siquiera predecir su probable ocurrencia con un nivel de certeza predefinido. Lo más lejos que puedo llegar es estimar esas probabilidades. Si creo que los chances de ser capturado y luego convicto son muy altos, no robaré el banco puesto que no quiero ir a la cárcel. Ni siquiera comenzaría a considerar cómo robarlo, pues todas las alternativas tienen la misma conclusión indeseable. Pensar el robo de un banco o del banco no solo muestra el valor de inferir las consecuencias de cada solución, sino que también expone la necesidad de calcular o estimar probabilidades asociadas a circunstancias fuera de nuestro control. Esta combinación de estimación de probabilidad con evaluaciones de utilidad de los diferentes resultados es el tema de lo que se conoce como teoría de decisiones. Volveremos a este tema más adelante. Entre tanto, es suficiente con notar que en muchos casos pensar, entendido como la búsqueda de las opciones y el cálculo de sus consecuencias, puede con frecuencia ser mucho más fácil que decidir qué hacer. Pensar sin buscar. Esa caracterización de pensar como búsqueda más inferencia constituye un gran avance con respecto a otras teorías en las que el pensar es visto como apenas algo más que solo búsqueda. No obstante, no sirve para dar cuenta del tipo de pensar que es necesario para lidiar con cambios en el ambiente, especialmente cuando tales cambios requieren unas respuestas rápidas y no hay mucho tiempo para buscar la solución óptima. Pensar buscando e infiriendo consecuencias es suficiente en muchas situaciones, como cuando usted está planificando sus vacaciones, planificando un curso electivo o el robo de un banco. Ocasiones todas en las que usted dispone de todo el tiempo necesario para buscar soluciones alternativas. Sin embargo, hay otras situaciones como las de emergencia, cuando usted no tiene tiempo para considerar todas las alternativas y no tiene tiempo para terminar su pensar antes de comenzar a actuar. Suponga, por ejemplo, que usted es un explorador de Marte tipo 2, equipado con toda la capacidad para pensar lógicamente. Usted se encuentra buscando vida en Marte cuando un estimador marciano se atraviesa un camino. Afortunadamente, usted ha sido advertido de tales emergencias y está equipado con la meta de mantenimiento apropiada. Si el estimador marciano está a la vista, entonces vaya desde donde estoy hacia la nave espacial. Noten la forma de español de esa frase, que es un poco rara. Vaya desde donde estoy hacia la nave espacial, es como una orden a mi carroza, a mi cuerpo. Observación: el estimador marciano está a la vista, razonando hacia adelante, obtengo la meta de logro, vaya desde donde estoy hacia la nave espacial. En teoría, usted podría simplemente sentarse a esperar en todas las formas de volver a la seguridad de su nave espacial, tal como si usted estuviera planificando sus vacaciones en la Riviera francesa. Pero en la práctica, su vida terminaría antes de que pudiera comenzar con esos planes. Lo que usted necesita es pensar rápido, con el mismo conocimiento que usa para planificar las vacaciones, pero sin explorar todo el espacio mental de alternativas. Debe usted escoger un lugar C contiguo al lugar donde usted está y más cerca de su nave espacial, y de inmediato comenzar a moverse hacia ese lugar, incluso antes de ponerse a pensar qué hará después. Cuando haya llegado a C, usted seleccionará otro lugar C', contiguo a su nueva posición C, y también en dirección a la nave, y de nuevo se moverá hacia allá. Y también en dirección a la nave, y de nuevo se moverá hacia allá. Usted seguirá de esa forma pensando dónde ir y moviéndose hacia allá hasta que llegue a la nave espacial, si es que tiene la suerte de su lado. O será capturado por el estimador marciano si no está de suerte, si lo está cazando, ¿no? Fíjense que aquí hay algo de acercarse a la nave espacial, pero hay consideraciones que faltan. Usted no quiere ser visto o ponerse al alcance del estimador. Es decir, es probable que le toque hacer un rodeo, no acercarse a la nave, sino que tenga que alejarse de la nave antes de poderse acercar, esquivando al estimador. O sea, este es un caso sutil
de sobre la marcha escoger la ruta que voy a seguir, sin tener, además rápidamente, pensando en el, bueno, lo que estoy tratando de retratar esta cuestión es que esa combinación de pensar y actuar en condiciones de presión y de poca información es compleja. Y a pesar de que tengamos un procedimiento genérico que da cuenta de todas las posibilidades, aún tenemos que dar más detalle de cómo se termina de resolver en una situación particular. Por eso fue que le gusté el artista, porque el artista tiene que hacer eso, no puede tomar la primera opción a la mano. Quizás ahí falta una regla, ¿no? Y es que más que acercarme a la nave espacial debería mantenerme lejos del exterminador. Que no está explícito, me da la sensación, si recuerdo bien lo que leí. Claro, pero entonces eso supone que en algún momento me va a tocar jugármela, porque ¿qué pasa si el bicho es así astuto como para quedarse siempre al lado de la nunca llegó a la nave espacial? Entonces en algún punto toca o planificar, por ejemplo, una estrategia para alejar al exterminador de la nave espacial. Pensando en el tiempo. En el caso general, para lograr el balance perfecto entre pensar y actuar, un agente necesita pensar en el tiempo, tanto acerca de los tiempos en que debe realizar las acciones, como en la duración del pensar, dado el tiempo disponible para hacerlo. Este tema del pensar acerca del tiempo será tratado muy pronto en este libro. Ahora tenemos una visión más completa del papel de la lógica en el ciclo de observación, pensamiento y acción de la gente, que fue la que vimos al principio. Tenemos este esquema de conectar las observaciones con las acciones, volviendo al universo, pero ahora sabemos que al pensar yo podría abrir el escenario de análisis para considerar las consecuencias de ciertas decisiones intermedias y decidir sobre ellas. Tengo dos alternativas, ¿cuál de ellas exploro primero? En la mente, antes incluso de probarlas en el mundo real. Puedo dejar que el mundo real las pruebe, otra posibilidad. Trato esto, fallé, regreso por otro lado. Entonces hay como dos niveles de juicio acá. El juicio interno mío, mis creencias preliminares, y el ejercicio de tratarlas en el mundo real. Y están todas, tienen que ser todas tomadas en cuenta al momento de pensar. Bueno, ese es el modelo completo y hasta ahí lo tenemos elaborado, y eso es lo que vamos a evaluar la próxima semana. Preguntas, dudas, algo que quieran aclarar por ahora. Por supuesto podemos seguir comenzando por la lista si tienen otras preguntas particulares. Hemos cubierto hasta el quinto capítulo del libro del profesor Kowalski y el primer capítulo del libro, si quieren plantear el material, además de esas otras cosas de lo que hemos comentado. Particularmente les sugiero que revisen este programa Procesa Notas con cuidado. Quizás descubren otra chiripa. Este programa es nuevo, ¿no? Sale este semestre por primera vez. Pero saber qué hace es importante. Entender cómo funciona, porque van a poder aterrizar la idea. Quería hablarles, por cierto, porque me estaba diciendo de que hay otros libros en línea. Sí, hay una cantidad de libros. Este es lejísimo. Se llama El arte del prólogo. Y es un buen libro. Tiene escrito hace como 30 años. No sé si ustedes en el fondo japonés, porque estaba destinado al público japonés seguramente. Estos dos caballeros llevaron un trabajo de hacer no solamente el análisis de cómo funciona Prolog, sino un montón de aplicaciones. O sea, el libro está lleno de aplicaciones interesantes de Prolog. Y yo he estado revisando con los otros muchachos una de esas. Entonces, por ahí está la navegación en algún lugar. Y por aquí adelante comienzan las aplicaciones. Un programa para jugar juegos, un sistema experto para la evaluación del crédito, un solucionador de ecuaciones en el que hemos estado trabajando, un compilador. Son todas aplicaciones posibles de Prolog en el mundo real, quiero decir. Este en particular es muy curioso. Tienen en el resolvedor de ecuaciones
tienen en el libro una versión de una cosa que después se liberó, no se liberó, se ofreció al público, está en medio dominio público ahora, se consigue en internet, se llama PRESS, que es un resolvedor de ecuaciones que tiene el mismo nivel de competencia de un estudiante de bachillerato en Europa. La puede resolver la matemática de bachillerato en Europa. Hay ecuaciones de segundo grado, algunas cosas con funciones trigonométricas y el álgebra elemental. En el sitio este que tengo en mi página web, en el Césimo, van a ver algún código de él. Quieren probar algo de eso. Este AOP, es de Art of Prolog, tiene todos los códigos del libro. Y este Solve Prolog es el solucionador de ecuaciones que nosotros hemos estado modificando. Quisimos agregarle algunas cosas. Y no te da unas pruebas, fíjense el tipo de ecuaciones que resuelve. Y esa funciona, esa la probamos. Y le agregamos estas cosas por acá abajo. Pero ya tengo otra versión por ahí que no la puse en línea todavía, ¿no? Porque este código, el Solve Prolog, es solo una sola ecuación. Entonces, ¿qué hace falta para resolver sistemas de ecuaciones, por ejemplo? Ese lo tenemos modificado. Digo, si quieren ver aplicaciones de Prolog, no se les gusten demasiado. Insisto, el código que yo voy a utilizar probablemente como referencia es este, que incluye esto, lo de los datos. Y eso solamente para que ustedes se gasten un rato probando. De verdad me interesa que su opinión acerca de esta idea de repitencia, si está bien calculada, si tiene sentido lógico. Bueno, eso es todo por ahora. Estamos hablando por ahorita y nos vemos el miércoles. ¿El libro se puede bajar de algún lado? El libro se consigue en internet, no es legal porque no está liberado, pero está fuera de impresión. Revisa mi página, creo que tengo una versión que no le diga a nadie que tengo ahí. No es legal. Bueno, los autores no se preocupan porque es un libro muy viejo. No se consigue, no se puede comprar hasta no sé, porque está fuera de impresión. Y ellos encantados de que se use, estoy seguro. Shapiro es una eminencia en lógica, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 8 para clase y a las 10 para el examen. Gracias.